Bienvenidos a la lección número 6 de Escuela Bíblica Dominical. Esta lección se titula Preguntas de una mujer samaritana al Señor Jesucristo. Y nuestro texto básico es Juan capítulo 4 del 1 al 42. Hay un texto que debemos memorizar. Juan 4, 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4, 42. La entrevista del Señor Jesucristo con una mujer de Samaria es muy conocida. En esa conversación se tocaron temas muy interesantes. Las preguntas de ella fueron respondidas con mucha claridad por el Señor Jesucristo. De esta conversación podemos aprender por lo menos 7 cosas. Vea de esta manera, mi hermana, mi hermano, la riqueza de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con esta mujer de la cual ni siquiera sabemos su nombre, ni sabemos su edad. Sin embargo, la conversación tiene 7 cosas muy importantes. Las voy a decir. La primera, la atención del Señor para con la mujer. La segunda, la sorpresa de la mujer al escuchar al Señor Jesucristo. Tercero, la revelación de quién era el Señor. Cuarto, la situación sentimental de la mujer. Quinto, la otra comida del Señor. Sexto, la sorpresa de los discípulos al ver al Señor hablando con una mujer. Y número 7 o séptimo, la disposición de los samaritanos a creer en el Señor. 7 puntos que podemos ver en la lectura del capítulo 4 de los versículos 1 al 42 del Evangelio de Juan. Quiero comenzar diciendo que cada personaje de la Escritura dejó algo, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué vamos a dejar nosotros? Bueno, aquí dice en este pasaje que vamos a estudiar acerca de un pozo que fue dejado por Jacob. Ahora, escuchen esto. Encuentro en la Biblia, allá por el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18, que un hombre llamado Absalón, como no tenía hijos, como no tenía quien perpetuara su nombre, levantó una columna. Y el autor de ese libro dice que ahí estaba la columna y se llamó la columna de Absalón. Pero yo pienso, ¿qué provecho había para la gente que pasaba y veía la columna? Sin embargo, Abraham hizo pozos, Isaac se encargó de destapar esos pozos que habían sido tapados por los enemigos, y de esos pozos, por lo menos uno, Jacob lo entregó a sus descendientes.
¿Por qué estamos hablando de ese pozo en lo particular? Bueno, primero porque Abraham e Isaac se preocuparon por proveer agua para ellos, para sus ganados y para sus descendientes. Mi pregunta ahora es, ¿qué estás dejando tú? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Quién va a decir, este árbol de nueces lo sembró mi abuelito o mi bisabuelo? ¿Qué provecho sacarán tus descendientes de lo que tú estás haciendo en este tiempo? La entrevista en el pozo de Sicar pues nos da mucha información. Quiero leerte Juan capítulo 4 del 1 al 7. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan escribió que este camino por el que el Señor tenía que ir era, desde luego, un campo nada, diremos, favorable. Samaritanos y judíos tenían problemas entre sí. Así que el Señor Jesús tuvo que hacer un cambio en su campo de trabajo y le era necesario pasar por ahí. El Señor Jesús iba a ir de Judea a Galilea. Así que la razón, según nos dice Juan, era la incipiente oposición de los fariseos. Ellos habían seguido el ministerio de Juan y ahora estaban poniendo la atención en el ministerio del Señor Jesucristo. Así que él quiso cambiar de lugar, quiso ir a otra parte, y entonces dice Juan que le era necesario pasar por Samaria. Samaria era el camino más corto para llegar a Galilea. Nos dice el hermano MacArthur, citando su Biblia anotada por él en la página 1433, lo siguiente. Él dice que había dos rutas, una localizada cerca del mar, otra que atravesaba la región de Perea. Pero el Señor quiso ir por la tierra de los samaritanos. La información que nos da Juan es que el Señor Jesús, junto con sus discípulos, llegaron a la ciudad llamada Sicar. El dato que nos da Juan es que allí había un pozo que era el pozo de Jacob, así le llamaban. Entonces aquí entendemos que era un lugar importante, era un lugar histórico que tenía relación con uno de los patriarcas. Así que, punto importante ahí, el Señor Jesús llega a la ciudad de Sicar junto a un pozo, el pozo llamado
pozo de Jacob. Y aquí se revela un dato muy interesante. Si escucharon con atención, dice que el Señor Jesús, cansado del camino, ¿qué significa eso? Significa que Él era como nosotros, que Él sentía lo mismo. Sus pies cansados, sus pies llenos de polvo. Era natural que Él sintiera cansancio, puesto que había caminado un largo trecho. Así que allí en ese pozo, el Señor se sentó para descansar un poco. Juan escribió que era como la hora sexta, cerca del mediodía, es decir, una hora calurosa, mayormente en esos lugares. Y nosotros mismos aquí en nuestra región tenemos esa experiencia de cómo cae a plomo el sol y cómo molesta, cómo quema y cómo se fatiga uno al caminar bajo estas temperaturas que tenemos. Bueno, pues como a la hora sexta, cerca del mediodía, el Señor estaba solo ahí en ese pozo. Los discípulos habían ido a comprar alimentos a la ciudad. Y así, estando solo el Señor, en ese momento llegó una mujer, desde luego una mujer samaritana. Ella llegó para buscar agua. Y aquí hay otro dato interesante. Las mujeres de la época iban al agua muy temprano o por la tarde. Esta mujer tenía razón para ir a esa hora, cuando no había mujeres en el pozo. Podemos pensar en las razones por las cuales ella tenía que ir a esa hora, ¿verdad? 5 maridos has tenido y quizá alguno de esos maridos pues le había ocasionado problemas con otras mujeres. No sabemos, no dice eso la Biblia, pero quizá por esa razón ella estaba yendo al pozo cuando no había otras mujeres. Pero qué sorpresa tan grande. Allí se encontró con un varón que era judío y le pidió de beber. Esto causó en la mujer admiración. Vamos a leer tal y como lo registra el evangelista Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Oiga eso. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, oiga eso, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Qué problema este asunto del racismo, ¿verdad? Qué problema esto de que haya situaciones así. La mujer realmente entendió que el Señor Jesús no era samaritano. Y su sorpresa fue que ella recibiera por lo menos la atención de que este varón le hablara. Era inconcebible, ¿no? Un judío hablándole a una persona samaritana, y era mujer. Los maestros de Israel se cuidaban mucho de su trato con las mujeres. Preferían mejor guardar distancia, y más estando en la soledad en que se encontraba en ese momento el Señor
con ella. Así que tuvo razón para sorprenderse, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjese desde cuándo hay ese problema de unas personas contra otras, ¿verdad? No te quiero porque eres de tal nacionalidad, hay discriminación. Pero yo veo aquí que el Señor Jesús tiene un corazón tan hermoso, tan amplio, que ahí cabemos todos, negros, blancos, pieles rojas, gente amarilla, gente de todos los colores, altos, flacos, gordos, chaparritos. Todo mundo tiene un lugar en el corazón del Señor, sea hombre o sea mujer. Para Él lo importante son las personas. Puedo decir que el Señor no tiene prejuicios raciales. El Señor no discrimina. Hay quienes se sienten muy orgullosos de su color. Son blancos, tienen ojos claros, ojos azules o verdes, y por esa razón menosprecian a los que son diferentes. No hay una razón válida para eso. El ejemplo del Señor Jesús es que Él nos incluye a todos. El amor del Señor es incluyente, y en ese amor Él tuvo lugar para esta mujer. Tenía sed, lo más normal era que le pidiera de beber. No hizo caso el Señor de las manifestaciones racistas de los judíos. Él tenía la intención de atraer a todos hacia Él. Cada hombre, cada mujer, somos importantes para Él, sin importar la nacionalidad de cada uno. Él tuvo compasión de judíos y gentiles. El Señor tenía algo muy especial para darle a esta mujer. Dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú hubieras escuchado esas palabras, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Cuál hubiera sido tu pensamiento respecto a la persona que te está diciendo eso? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Piensa por un momento. ¿Qué significa agua viva? El agua viva es el agua que sacia la sed del alma. Es el agua que purifica. Es el agua que brota de la fuente, que es Dios mismo. Quienes escribieron los salmos sabían eso. Mi alma tiene sed de Dios. También dice la Escritura, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca donde no hay agua. Increíble. Esa sed citada en el Salmo 41:2 y en el Salmo 63:1 es la sed que siempre puede ser saciada por nuestro Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Escritura dice en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. También la Escritura dice, Salmos 36:8: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Preciosas palabras que tienen origen en dos cosas: la provisión de Dios y la necesidad nuestra. Hay un pasaje muy importante, muy interesante, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 12. Quiero leerlo para ti. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y de Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Estas aguas, mis hermanos, no representan otra cosa que la gracia de Dios, abundante, abundante
para sanarnos, para salvarnos, para limpiarnos, para producir en nosotros nuevos frutos. Bendito sea el Señor, porque nos ha provisto de estas aguas salutíferas. El Señor ha hecho esta obra de una manera muy especial para nosotros. Él ha provisto. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, partiendo de lo conocido a lo desconocido: cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, saltará en él una fuente para vida eterna. Y el Señor lo volvió a repetir. Dice Juan que en el último y gran día de la fiesta, Él dijo lo mismo: vengan a mí, vengan a mí. La respuesta a nuestra necesidad es ir a Jesucristo. La mujer, desde luego, no comprendió, no entendió que el Señor le hablaba de algo distinto. Ella pensó luego en la dificultad de sacar el agua. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y ahora escuchen, esta pregunta a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claro que sí, él era y es mucho mayor que Jacob. Claro que sí. El Señor, como excelente maestro, partió de lo conocido a lo desconocido. De lo conocido a lo desconocido. ¿Qué era lo conocido? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, eso era lo desconocido para ella. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Inmediatamente la mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Contestó la mujer: no tengo marido. El Señor le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo se cimbró la mujer? ¿Cómo estas palabras le hicieron ver el problema que tenía dentro? El pecado que ella estaba cometiendo. El Señor le reveló la situación de su pecado. Ella vivía quebrantando el diseño de Dios para el matrimonio. Así que esta mujer, al oír eso, inmediatamente trata de cambiar el tema. ¿Se acuerdan lo que ella dijo? Bueno, ella habló acerca del lugar de la adoración. Yendo al Evangelio de Juan, podemos leer esto también en los versículos
19 hasta el versículo número 42. Quiero tener mi Biblia lista para poder leer estos pasajes. Juan capítulo 4, desde el 19 hasta el 42. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí viene el asunto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oiga esto: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Qué revelación! El Señor le habla del verdadero lugar de adoración. Ni Jerusalén, ni el monte aquel donde ellos adoraban. Luego, los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Dijo el Señor: los que adoran en espíritu y en verdad. No necesitamos tener una imagen de Dios delante de nosotros. Dios es espíritu, y así lo reconocemos y así le adoramos. El Señor Jesús, en pocas palabras, le reveló la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Y luego también, ahí más adelante, se habla de la venida del Mesías, porque la mujer dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y luego entonces, la revelación del Señor Jesucristo a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Ojo, ¿a quién le está revelando el Señor esta grande verdad? A una mujer. Número 2, a una mujer samaritana. Número 3, a una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. A una mujer que estaba viviendo mal. A una mujer que necesitaba que su alma tuviera comunión con Dios. A una mujer que tuviera arrepentimiento. A una mujer que lo reconociera a Él como Señor y como Salvador. Increíble, ¿verdad? Increíble que el Señor Jesucristo haya hecho esa tremenda revelación junto a ese pozo en la ciudad de Sicar, y a esa persona en específico. La impresión de la mujer samaritana respecto al Señor Jesucristo fue: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo sabía ella eso? Sin duda había recibido alguna instrucción de la ley, porque los samaritanos pensaban que el Mesías sería el profeta anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El Señor Jesús es más que un profeta. Puedes leer, mi hermano, mi hermana, Lucas capítulo 11, versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuál es el lugar para adorar a Dios? Nuestros padres, dijo la mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La respuesta del Señor: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y luego como que preguntamos, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Ah, dijo el Señor, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ojo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo es tu adoración a Dios? ¿Cómo estás manifestándole al Señor tu amor para con Él? ¿Cómo es tu actitud ante el Señor? ¿Cómo te presentas delante de Él? La Escritura nos muestra que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que le adoremos de esa manera. Otra revelación para la mujer fue como que se hizo la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como que la mujer pregunta también: ¿cuándo vendrá el Mesías? Él nos va a declarar todas las cosas. ¿Cuándo va a venir? La mujer tuvo el privilegio de escuchar las palabras del Señor Jesucristo: yo soy el que habla contigo. Los discípulos regresaron en ese momento. Venían de comprar los alimentos y se maravillaron de que el Señor estuviera hablando con una mujer, pero guardaron discreción. La mujer, por su parte, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículos 28 al 29 de Juan 4. Mientras esto sucedía, el Señor dio una plática a sus discípulos acerca de que ya era el tiempo de la cosecha. Los samaritanos salieron de la ciudad y fueron al Señor Jesús. Muchos de ellos creyeron, ya no por la palabra de la mujer, sino porque Él les habló. La mujer les dio testimonio, es cierto, pero cuando llegaron con Él y le escucharon, sucedió algo increíble. Los samaritanos invitaron al judío a estar con ellos. Sucedió algo importante ahí, ¿no? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, por 2 días el Señor se quedó con ellos, compartiéndoles el mensaje de la salvación. Y los samaritanos le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué obra tan maravillosa! El Señor Jesús admite a personas de todas las naciones, de todas las razas. Él quiere hacer una obra en cada corazón. Lo que hemos visto en esta lección es que el Señor Jesucristo cambió su lugar de ministerio de Judea a Galilea, dejando atrás a los fariseos que lo vigilaban como a Juan el Bautista. Luego que el Señor Jesús tomó el camino más corto para ir a Galilea, pasó por Samaria. Allí en el pozo de la ciudad de Sicar, tuvo una conversación con una mujer, la cual creyó en él y dio testimonio a los hombres de la ciudad acerca de lo que había oído, de lo que le había sucedido con aquel varón. Y los samaritanos creyeron y le pidieron al Señor que se quedara con ellos. El Señor accedió y se quedó 2 días con ellos. ¿Qué aprendemos de esto entonces? Para empezar, que esta mujer de veras creyó. ¿Cómo lo demostró? Dando testimonio de lo que ella había escuchado. Qué lección para nosotros. Miren, los discípulos fueron a comprar alimentos y no hablaron con nadie acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús habló con una mujer y la mujer habló con muchos varones, los cuales al oírle creyeron. ¿A quién nos parecemos? ¿A los discípulos ocupados en ir a comprar el pan? ¿O a la mujer ocupada en ir a dar testimonio? Hasta dejó su cántaro, que era un utensilio muy importante para ella. Quizá tengas que dejar algo para ir a compartir a Jesucristo. Y espero que lo dejes pronto, porque otros necesitan saber que Él es el Señor, que Él es el Salvador, y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Dios te bendiga.